generalmente linfocitos B. Si hay linfocito B, también va a haber células plasmáticas. Células plasmáticas. Y como se llama centro germinativo de germinación, en esta zona, además de encontrar linfocitos B, células plasmáticas, vamos a observar mitosis. Van a haber mitosis aquí, en el centro germinativo. Entonces, es normal que haya mitosis en el centro germinativo. Es normal que la población predominante aquí sea linfocitos B. En la zona de la corteza de este folículo, en la parte periférica, lo que predomina son los linfocitos T. Y en el centro germinativo, linfocitos B y células plasmáticas. Entonces, el conjunto de folículos, ¿no? Todo este conjunto de folículos, ya sea primarios o secundarios, me va a dar lugar al tejido linfoide, ¿no? Al tejido linfoide. Entonces, el tejido linfoide va a estar formado tanto por linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y células plasmáticas que son derivados de los linfocitos B. La médula ósea y el timo son los órganos más, bueno, no son los únicos, pero digamos que son los órganos más importantes porque son los sitios de formación y de maduración de estos linfocitos, ¿no? En la médula ósea se forman todos y maduran los B. En el timo, además, sí maduran los linfocitos T. ¿Qué otros órganos linfoides tenemos? No son los únicos. Tenemos más órganos linfoides. El vaso. ¿Cuál? Vaso. El vaso, muy bien. El vaso. ¿Y el último? Falta uno. Médula ósea. Los ganglios linfáticos. Está nomás. ¿Qué son esos puntos? Entonces estos son órganos linfoides. Órganos. Cuando hablamos de estos, médula ósea, timo, vaso, ganglios linfáticos, estamos refiriendo a órganos linfoides. Son órganos. ¿Qué significa eso? Que son órganos donde su principal característica es tener tejido linfoide. Algo así parecido a las glándulas. Las glándulas, tenemos glándulas endocrinas, ¿no? Que son las glándulas de la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, que son 100% hormonales. Su estructura es puramente células epiteliales endocrinas. Acá también, estos órganos son estrictamente, bueno, la mayor parte de sus componentes son linfoides. Timo, vaso, ganglios linfáticos y médula se consideran entonces órganos linfoides. Además de tener órganos linfoides, también vamos a tener tejido linfoide, pero ya no exclusivo, que forma órganos, sino que tejido linfoide que está formando parte de otros órganos, que generalmente están en las mucosas. Entonces vamos a encontrar ya como a otro nivel, digamos, lo que se conoce como mal, así. Por sus siglas en inglés, ¿ya? Tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, así se llama, tejido linfoide asociado a las mucosas. El tejido linfoide asociado a las mucosas se encuentra en cualquier mucosa del cuerpo, pero por debajo. Cuando hemos visto aparato digestivo, en la mucosa digestiva tenemos las amitas paratinas, tejido linfoide. No, las amitas paratinas no son considerados órganos linfoides. No son órganos linfoides, son tejido linfoide que está asociado a la mucosa digestiva. ¿Por qué no es un órgano linfoide? Porque no tiene una cápsula propia. Tanto el timo, el vaso, el ganglio tienen una estructura que lo individualiza. Tiene su propia cápsula, su estructura característica.
En cambio, la amígdala palatina, las amígdalas que parecen, son órganos que tenemos ahí, no tienen cápsula. ¿Quién protege, quién recubre la amígdala palatina? El epitelio de la vía digestiva. Entonces, acá está el tejido linfoide, esto, y acá está, y por encima está el epitelio estratificado plano, no queratinizado, o sea, el epitelio de la vía digestiva. Por eso la amígdala palatina no es un órgano linfoide, es un tejido linfoide asociado a las mucosas digestivas. Lo mismo pasa con las placas de Peyer. Las placas de Peyer del tubo digestivo, lo mismo, ¿no? Están en el ilio, en el colon, en el apéndice secal, es un tejido linfoide asociado a las mucosas. En la vía respiratoria, los adenoides, el anillo linfático de Waldeyer, igual, es un tejido linfoide asociado a la mucosa respiratoria. ¿Por qué? Porque tampoco tiene cápsula. Es un tejido linfoide que está formado por folículos primarios y secundarios, pero recubierto por una cápsula, no, está recubierto por el epitelio respiratorio, ¿no? De la rinofaringe. Entonces, a eso le llamamos tejido linfoide asociado a las mucosas. Cualquier folículo linfoide que se encuentre en continuidad o en relación con una mucosa se llama tejido linfoide asociado a las mucosas. Por eso es que donde haya tejido linfoide cumple con su función principal de que es de protegernos, ¿no? El sistema inmunitario, su función principal es de protegernos. Es su función fundamental. Protegernos de agentes externos, de agentes internos también muchas veces. Agentes externos ya ustedes conocen, físicos, químicos, biológicos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, radiaciones ultravioletas, quemaduras, etc. Entonces, esos son químicos, físicos y biológicos. Y también pueden haber agentes internos como neoplasias, por ejemplo, ¿no? Cuando hay neoplasias que se forman dentro de nuestro propio cuerpo, neoplasias malignas. Entonces ahí está nuestro sistema inmunitario para defendernos, para protegernos, a través de estas tres células: linfocitos, que pueden ser T o B, macrófagos y las células plasmáticas. Entonces esas son las células que nos van a proteger. Por eso es que el tejido linfoide se encuentra asociado a las mucosas. ¿Cuál es la primera barrera de defensa? Epitelios. Los epitelios, ¿cierto? Entonces, la primera barrera de defensa son los epitelios. Primera barrera de defensa, los epitelios. Cualquier epitelio. Y las mucosas son epitelios. Mucosas digestivas son epitelios. Mucosas respiratorias son epitelios. Mucosa urinaria, otro epitelio. Donde haya mucosas, va a estar inmediatamente por debajo, va a estar la segunda barrera. La segunda barrera de defensa es nuestro sistema inmunológico. Sistema inmune. O sistema linfoide. O sistema inmunitario, que es lo mismo. Cuando decimos sistema inmune, inmunológico, inmunitario, linfoide, nos estamos refiriendo a lo mismo. Es la segunda barrera de defensa y por eso es que lo vamos a encontrar, esta barrera de defensa, o la encontramos en forma de órganos, ya hemos visto ya, o lo encontramos en forma de tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿no? Es decir, es un tejido linfoide, no es un glóbulo blanco suelto por ahí. Porque un glóbulo blanco suelto, 10 glóbulos blancos, 50 glóbulos sueltos no es tejido linfoide. Tejido linfoide es cuando forma una estructura linfoide, cuando forma un polígono. Si yo encuentro 1000 glóbulos blancos, pero esos glóbulos blancos están distribuidos así de forma difusa, no forman ninguna estructura, no forman folículo, eso no es tejido linfoide. A eso simplemente le llamamos células inflamatorias que participan, o sea, células de un proceso inflamatorio, ¿no? Tejido linfoide es cuando nosotros estamos viendo que están formando folículos, menos acumulaciones. Ahí le llamamos tejido linfoide. Si no forma el folículo, ya sea primario o secundario, no es tejido linfoide. ¿Ya? ¿Es sistema inmunitario? Sí, es parte del sistema inmunitario, pero no es el tejido linfoide, sino simplemente son células que han salido del tejido conectivo a cumplir con su función. Tejido linfoide es exclusivamente cuando haya
folículos. ¿Ya? La diferencia entre este y este, que acá hay cápsula. Este tiene cápsula y este no tiene cápsula. El tejido linfoide de las mucosas no tiene cápsula. No cápsula. Pero en ambos existe el tejido linfoide que está caracterizado por la presencia de folículos. Folículos linfoides, que pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, ambos tienen tejido linfoide, y para que haya tejido linfoide tiene que haber folículo linfoide primario o secundario. No tiene que haber los dos. No siempre hay los dos. Cualquiera de los dos o ambos. Los órganos linfoides, que son 4, tienen cápsula, y los que no tienen cápsula son llamados tejido linfoide asociado a las mucosas. Nada más. ¿Ya? Y ese tejido linfoide asociado a las mucosas está inmediatamente bajo la mucosa porque al sobrepasarse la primera barrera de defensa, que son los epitelios, acá tenemos un epitelio, tenemos la membrana basal, entonces un agente agresor daña esta primera barrera de defensa y por acá abajo vamos a tener el tejido conectivo con muchos vasos y vamos a encontrar que acá van a llegar células inflamatorias. Pero a esas células inflamatorias no le llamamos tejido linfoide, le vamos a llamar tejido linfoide si aquí cerca encontramos folículos. Si son que pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, cuando encontramos cercano al epitelio de estos folículos, ese es el tejido linfoide. Ese es el tejido linfoide. Entonces, esto sería primera barrera y el tejido linfoide, segunda barrera. ¿Ya? Segunda barrera de defensa. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunas características. La estructura más importante, entonces, es el folículo linfoide. Es lo que más tenemos que concentrarnos. ¿Ya? Tenemos que concentrarnos en el folículo. ¿Cómo es la estructura de un folículo linfoide? Y ver básicamente cómo son esos órganos que están ahí. La médula ósea ya lo vamos a hablar porque ya hemos hablado antes. Vamos a hablar solamente de los otros tres que están por debajo. Ahora, ¿por qué tenemos que saber el tejido linfoide? ¿Por qué tenemos que conocerlo? ¿Por qué tenemos que conocer el tejido inmunitario? Porque a partir del tejido inmunitario pueden surgir anormalidades. ¿Qué anormalidades puede tener nuestro sistema inmunitario? La segunda barrera de defensa. Lo normal es que nos protege de agentes, como ya hemos mencionado. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que se venga en contra de nosotros, o sea, que nos ataque. Ataque a la misma persona. Sus propios soldados están atacando a la misma persona. Entonces esto va a dar lugar a las enfermedades autoinmunes. Entonces, las enfermedades autoinmunes son cuando nuestro sistema inmunológico, en lugar de defendernos como está diseñado, nos ataca. Y ahí te ven una persona de sexo femenino que tiene una característica, una facies característica. La facies es la presencia de estas manchitas rojas, ¿no? Que van en toda la cara, inclusive en la nariz, en forma de alas de mariposa, ¿no? Claro, es una facies lúpica, ¿no? Se considera una facies lúpica. Eso tiene que corroborar con exámenes de laboratorio. Entonces, lo que vamos a encontrar son anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra uno mismo. Entonces se encuentra ya en examen de sangre y se manifiestan por lesiones en la piel como estas, caída del cabello, manchas, etc. Entonces el lupus es una enfermedad, pues no es la única. El lupus es una enfermedad sistémica, puede comprometer cualquier parte de nuestro cuerpo. Puede atacar articulaciones, el pulmón, el corazón, el cerebro. Donde haya tejido conectivo va a atacar el lupus. Entonces, como tenemos tejido conectivo en casi todas partes,
Entonces, donde hay tejido conectivo va a haber, el lupus es una enfermedad sistémica. Y las personas que tienen lupus tienen complicaciones con el tiempo, terminan con una nefropatía lúpica, ¿no? O sea, insuficiencia renal por lupus. Terminan con cojera, porque tienen una artrosis, una artritis lúpica, ¿no? Muchos hacen neumonías, hacen meningitis, porque también tienen problemas a ese nivel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tienen este problema? Porque su sistema inmunológico la está atacando. Es una enfermedad característica, pero por ejemplo la artritis es otra enfermedad autoinmune, ¿no? La artritis que ataca exclusivamente las articulaciones. Hay artritis juveniles que afectan a niñas de 4, 5, 6 años, ¿no? Y es más frecuente en mujeres, pero que decía niñas, ¿no? Entonces hay artritis a cualquier edad, diferente a la artrosis que generalmente dan por el uso, el desgaste, a mayor edad. Pero la artritis no, la artritis es una enfermedad autoinmune y puede dar desde niños. Artritis es autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad de la tiroides, también es una enfermedad autoinmune hacia la tiroides, anticuerpos contra la tiroides. Hay vasculitis, que también es algo más común. La vasculitis son anticuerpos contra los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, son personas que van a tener manchitas en las extremidades y heriditas en las extremidades porque se obstruyen los vasos. Y al obstruirse los vasos no pasa sangre, no pasa sangre, se forman heridas, úlceras. Entonces es vasculitis. Hay varios tipos de vasculitis. Desde vasculitis de vasos pequeñitos a vasculitis de aorta, ¿no? Hay varios tipos de vasculitis. Hay, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad inmune. Ya, exactamente, produce resequedad de la cavidad bucal. ¿Ya? El Sjögren produce resequedad de la cavidad bucal o de los ojos. Porque son anticuerpos que se dirigen contra las glándulas salivales o lacrimales. Entonces, personas que tienen ojo seco, que no tienen saliva, muy posiblemente tengan un shock, que tienen escoliosis corporal. Entonces, ¿qué se llama shock? No todo el cuerpo, solamente cavidad bucal y ojos, que afecta específicamente glándulas salivales y lacrimales. Y así vamos a ver una serie de enfermedades autoinmunes que son cuando nuestro sistema inmunológico, que debe defendernos, nos ataca. Después también tenemos otras enfermedades donde hay una respuesta exagerada. Hay una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico. Cuando hay una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo reacciona también exageradamente y también se complica. Ahí vienen los problemas de hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Generalmente, para que haya estos problemas de hipersensibilidad, tiene que haber una exposición previa, ¿no? Donde la respuesta inmunológica se va a dar porque tenemos todos una memoria inmunológica. La memoria inmunológica va a estar en los linfocitos B, que van a transmitirla a las células plasmáticas, y esas células plasmáticas van a producir anticuerpos contra algo que ya ha sido expuesto a nuestro cuerpo, ¿no? Los anticuerpos son elementos que se preparan a través de las células plasmáticas, pero en forma específica, para una célula o un agente, en general un antígeno, pero específico. Para polen, antígeno contra el polen. Para penicilina, son antígenos específicos que se van a formar. Entonces, cuando hay respuesta con hipersensibilidad, son respuestas exageradas en nuestro sistema inmunológico. Exageran. Y pone también en peligro la vida, como el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una hipersensibilidad tipo 1, que puede poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Hay hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Por ejemplo, cuando una madre tiene RH negativo y el hijo feto es RH positivo, ese también es un tipo de hipersensibilidad. Cuando en una transfusión sanguínea
se altera y no se da la sangre que le corresponde, es un tipo de hipersensibilidad. Cuando hay la respuesta, por ejemplo, contra la formación, contra la tuberculosis, que es muy frecuente, formación de granulomas. Cuando se forman granulomas, es una respuesta también exagerada, es la hipersensibilidad tipo 4, la formación de granulomas, ¿no? Entonces, el granuloma es una respuesta exagerada cuando nuestro cuerpo no puede eliminar un agente extraño. No lo puede eliminar. O sea, los glóbulos blancos, ya sean los linfocitos o las células plasmáticas, o los macrófagos, que son las células más grandes, no pueden eliminar, no pueden destruir ese elemento extraño. Entonces, como no lo pueden destruir, se aglomeran más y más células tratando de destruirlo. Y se forman estructuras que se llaman granulomas. Entonces, ese granuloma es una respuesta exagerada, pero está estimulado porque el agente no puede ser eliminado. Muy comúnmente en nuestro medio el bacilo de Koch, la tuberculosis. Pero también puede ser un cuerpo extraño, puede ser un parásito, ¿no? Entonces ahí esos son los que reaccionan, los que producen reacciones de granulomas, que son también una forma de hipersensibilidad. Entonces cuando tenemos respuesta exagerada, hipersensibilidad. Cuando el sistema inmunológico nos ataca, enfermedad autoinmune. También tenemos cuando hay lo opuesto, acá sería cuando hay una disminución de la inmunidad, ¿no? Hay una disminución de la inmunidad. ¿A eso cómo le llamamos? Inmunodeficiencia, ¿no? La inmunodeficiencia. Entonces también hay algunos casos donde la inmunidad está disminuida. Nuestro cuerpo no reacciona ante agentes que muchas veces son comunes y que en muchas personas no tienen ningún problema, ¿no? Pero en algunas personas un agente tan común puede originar una septicemia o una meningitis. Entonces, cuando tenemos el problema son inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias pueden ser primarias, cuando uno nace ya con inmunodeficiencia. Son niños generalmente que después de la lactancia vienen la lactancia, ¿no? Los niños tienen lactancia materna 6 meses. Luego a partir del séptimo mes o sexto mes empiezan a darle comida, combinado con la leche materna, se llama ablactancia. Entonces, cuando están en época de ablactancia, es donde van a tener que reaccionar a los agentes externos, con sus propios sistemas inmunológicos, porque antes, en los 6 primeros meses, la lactancia materna le va a proporcionar anticuerpos maternos. Entonces la mamá le transmite sus propios anticuerpos y el recién nacido, el lactante, se va a defender básicamente por anticuerpos de la madre, que le transmite a través de la leche materna. Pero pasa la etapa de la lactancia materna exclusiva y ella va a tener que formar sus propias defensas. Entonces, tenemos generalmente niñitos de 6, 8 meses, 1 año, 2 años, que van a las consultas, a veces a la emergencia, por neumonías a repetición. 3, 4 neumonías en 1 año. 4, 5, 6 otitis media en un año, ¿no? Muchos resfríos constantemente. Micosis en el cuerpo constantemente, ¿no? Entonces, lo que normalmente no tienen otros niños. Entonces, cuando encontramos esos problemas de infecciones que no deberían haber, ya sea porque están en forma exagerada, son muchas repeticiones, o porque son infecciones oportunistas que no deberían tener, por ejemplo la cándida. Entonces sospechamos de una inmunodeficiencia primaria siempre cuando sea un niñito pequeño, ¿no? Inmunodeficiencia primaria. Los mecanismos son diferentes, son variados. Y las inmunodeficiencias secundarias son las que adquirimos en el transcurso de la vida. El más conocido es el SIDA, ¿no? VIH. La gente que tiene VIH o SIDA, pero también están los pacientes diabéticos, que son los más frecuentes, que son inmunodeficientes. Tenemos los pacientes que están sometidos a tratamiento autoinmune. Estas personas que tienen enfermedad autoinmune, porque su sistema inmunológico lo está atacando, ¿cuál es el tratamiento? Inmunosupresores, o sea, bajarle las defensas. Pero al bajarle las defensas, lo lleva hacia este lado, ¿no? Entonces, por eso que también las personas que están recibiendo inmunosupresores, ya sea por enfermedad autoinmune o porque han recibido un trasplante de órgano, también pueden estar con una inmunodeficiencia secundaria.
¿Ya? Entonces, ese tipo de personas pueden desarrollar infecciones oportunistas o funciones o sea, son agentes infecciosos que están en el ambiente que normalmente no nos hacen ningún problema, pero a ellos sí. ¿No? A ver, repito, SIDA, diabéticos, trasplantados o pacientes que están sometidos por una enfermedad inmune a un tratamiento o inmunodeficiente. Y también a veces personas que se automedican. Hay personas que se automedican y se están aplicando corticoides en esta zona cada rato. Sí, pero no es inmunodeficiencia, es otra cosa. La inmunodeficiencia es otra cosa. La inmunodeficiencia es cuando el sistema inmunológico está caído. Cuando el antibiótico no hace efecto, otra cosa, eso no es inmunodeficiencia. Entonces, lo que sucede es que personas se colocan mucho corticoides. Claro, como el COVID, o a veces les duele la cadera, les duele cualquier cosa, están colocando corticoides, porque corticoides es un estímulo inflamatorio. Produce alivio del dolor, pero también te baja la defensa. Y cuando las personas se automedican, todo el tiempo están colocándose dexametasona, por ejemplo, un corticoide X, cualquier corticoide, entonces pueden originar inmunodeficiencia. No, muchas es otra cosa. Entonces, esas son inmunodeficiencias, ¿no? Inmunodeficiencias. Y la otra enfermedad que nos puede dar el sistema inmunológico son las neoplasias, el cáncer. ¿Ya? Las neoplasias. Las neoplasias del sistema inmunológico se llaman, la gran mayoría se llaman linfoma, ¿no? Los linfomas. Los linfomas son neoplasias malignas del sistema inmunológico. Entonces, esas del sistema inmune, en otras palabras, ¿no? O de tejido linfoide. Entonces, donde tengamos nosotros tejido linfoide, ahí vamos a tener la posibilidad de desarrollar una neoplasia. Por ejemplo, habrá linfoma de timo, por supuesto. Linfoma de vaso, también. Ganglio linfático, lo más común, ¿no? Cuando se agrandan los ganglios, no son dolorosos, etc. Hay que sospechar, y si la persona tiene fiebre, ya son ciertos síntomas característicos de los linfomas, se tiene que tomar una biopsia y descartar linfoma, ¿no? Es una neoplasia maligna del tejido linfoide. O sea, el tejido linfoide, donde lo encontremos, puede desarrollar un linfoma. En el sistema digestivo habrá linfomas, por supuesto. El segundo cáncer más frecuente del estómago es el linfoma gástrico. El linfoma gástrico es muy frecuente en nuestro medio. En amígdalas también para el linfoma, ¿no? En cualquier lugar donde tengamos tejido linfoide, tejido linfoide puede ser linfoma. ¿Ya? Entonces, por eso soy muy claro en decir que el tejido linfoide tiene que haber folículos. Si no hay folículos, solamente hay células inflamatorias dispersas, o sea, si hay linfocitos, neutrófilos, una serie de células dispersas en todo, allí sean abundantes, pero no forman folículos, no es tejido linfoide, no se considera tejido linfoide. Ese sistema inmunológico sí es parte del inmunológico, pero no lo consideramos tejido linfoide. El tejido linfoide tiene que formar folículos. Y donde haya folículos, pueden aparecer linfomas. ¿Ya? Linfoma. El linfoma es una neoplasia maligna que trata con cualquier cáncer. Ahora, los linfocitos T y B, ¿los podemos diferenciar en la histología morfológicamente? No se puede. ¿Ya? No se puede. ¿Cómo yo diferencio un T de un B? Son igualitos. Son células que uno al microscopio va a ver puro núcleo. Va a ver puro núcleo. Igualito. Son células que el núcleo ocupa el 90% o más de la célula. La única diferencia que uno puede encontrar en la morfología, pero que no se puede uno llevar, es el tamaño. Los linfocitos T son más pequeños, los B son más grandes. Pero después son idénticos. De la forma que uno no puede decir cuál es T o B. Si uno encuentra una población de muchas células grandes, entonces, esto puede ser B, dice, ¿no? Pero si no puede diferenciar.
Los macrófagos ya sabemos que son células grandes, las células más grandes, como el núcleo rechazado. Macrófagos. Y las células plasmáticas son derivadas del linfocito B, también tienen el núcleo rechazado, pero con la cromatina dispersa alrededor, ¿no? Como si fuera de un luna de reloj o rueda de carreta. Lo más importante siempre es diferenciar los linfocitos T y B, porque todos son igualitos. ¿Cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos por técnicas de inmunistoquímica. Y esto se hace de forma rutinaria. Diariamente hacemos esto. Por inmunohistoquímica. Ya no se hace la correlación hematoxilina y eosina, sino se hace la correlación de inmunistoquímica, donde tenemos anticuerpos que van a reconocer antígenos. El antígeno está en la muestra y el anticuerpo está en mi reactivo. Tengo la muestra, tengo mi reactivo. Mi reactivo está unido a un colorante. Entonces yo lo que hago es colocar una gota de mi reactivo sobre la muestra y lo proceso. No es que al toque reacciona, tiene que incubar, es un proceso que demora unas 2-3 horas. Entonces, si reacciona, es decir, si el anticuerpo que tengo como reactivo encuentra su antígeno, se produce una reacción antígeno-anticuerpo y la muestra se va a colorear y va a identificar. Entonces, ¿qué anticuerpo yo encuentro aquí para reconocer el linfocito? Acá los linfocitos tienen un antígeno llamado CD. Si es T, es un CD3. Y si es linfocito B, el CD20. Entonces, en su membrana celular tienen dos antígenos, CD3 y CD20. Exclusivo el CD3 en T y el CD20 en B. Yo tengo anticuerpos contra el CD3 y anticuerpos contra el CD20. Ahora, si yo quiero identificar todos los linfocitos, todos los glóbulos blancos en general, es el CD45. ¿No? El CD45 es un antígeno también que se encuentra en la membrana de la superficie del glóbulo blanco, en general en todos, en el 100%. Pero si nada más quiero los T, CD3. Si nada más quiero los B, el CD20. Eso es lo más importante que tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el tratamiento de los linfomas, el oncólogo va a necesitar saber si el linfoma es de linfocito T o B. Porque el linfoma, el tratamiento es quimioterapia. Y la quimioterapia es diferenciada. T, un esquema, B es otro esquema. Por ejemplo, yo tengo un cáncer gástrico. Y en ese cáncer gástrico quiero saber si es un linfoma. También tengo que hacer exploración en algunos casos para corroborar con el CD45. Si pinta con el CD45, entonces son linfocitos atípicos, es una neoplasia y un linfoma. Y además tengo que hacer los otros colorantes para decirle es un linfoma de células T o linfoma de células B. Porque el tratamiento va a ir de la mano de eso. El esquema va a ser, es como un antibiograma. Encima haciendo la equivalencia. Un antibiograma es cuando yo cultivo una bacteria, ¿no? En un examen de orina, por ejemplo. ¿Qué dice la bacteria? Le coloco el antibiograma, o sea, le pongo alrededor una serie de pequeñas porciones de antibiótico y con el que deje de crecer el cultivo es sensible. Y si sigue creciendo, es resistente. Entonces le doy el antibiótico específico. Ahí también los linfomas es algo semejante. Si es T, me voy a dar un tipo de esquema de tratamiento, eso va a ser el oncólogo, el hematólogo. Y si es B, es otro. Y eso también nos da el pronóstico. Generalmente los linfocitos T en una neoplasia no tan agresivos. Los linfomas B son más agresivos. Por eso que los esquemas de terapia son diferentes. ¿Ya? Entonces, esas son todas las lesiones que nos puede originar el sistema inmunológico. Acá vemos en este gráfico son los linfoides, como el timo, la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos que están acá en verde. Todos estos ganglios linfáticos están unidos por un sistema, por unos vasos, ¿no? Unos vasos que son vasos linfáticos, ¿no? Y después tenemos el tejido linfoide que está asociado a las mucosas. Anticuerpos. Ya. Este es tu caso. La inmunidad
celular y la inmunidad humoral tienen que ver con la respuesta de las células que participan. La inmunidad celular, como su nombre lo dice, está dada por células, por linfocitos. Mientras que sobre todo los linfocitos T. Y la inmunidad humoral está dada por anticuerpos. ¿Y los anticuerpos de dónde proceden? A células plasmáticas. ¿Y las células plasmáticas de dónde proceden? De los linfocitos B. Entonces, cuando hablamos de inmunidad celular, linfocitos T. Y cuando hablamos de inmunidad humoral, linfocitos B. Ustedes ven, macrófagos, hay un tipo de macrófagos, acá lo he puesto por separado, pero en realidad es un tipo de macrófagos que son las células dendríticas, que se consideran como células presentadoras de antígenos. Es una célula muy emparejada con los macrófagos. Entonces, las células presentadoras de antígenos son las primeras células que se ponen en contacto con un antígeno extraño. Tenemos por ejemplo el epitelio, choca un elemento extraño y se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio una célula presentadora de antígeno, que es un tipo de macrófago. Está ahí, reconoce el antígeno, lo engloba la fagocita y lo lleva, esta célula presentadora de antígeno, esta célula, lleva esa información al linfocito T. Se la presenta al linfocito T. ¿No? El linfocito T va a actuar, pero también va a enviar esa información al linfocito B. Y los linfocitos B, a través de las células plasmáticas, van a formar anticuerpos contra ese antígeno. De tal forma que si en una segunda exposición el mismo antígeno llega, ya tenemos anticuerpos para destruir ese antígeno, ¿no? Esa es la inmunidad humoral. Pero se realiza a través de las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas. Estas células dendríticas no solamente las tenemos en la piel, las tenemos en las mucosas, las tenemos en los ganglios linfáticos, ¿no? Donde van a llegar los antígenos. ¿Qué otro componente del sistema inmunológico? Lo que ustedes ven aquí, el complemento, citocinas, péptidos antimicrobianos, receptores de tipo TOL, los inmunoglobulinas o anticuerpos y las moléculas de histocompatibilidad principal. Todos estos están en el plasma sanguíneo, ¿no? Todos estos elementos que ustedes ven aquí están en el plasma sanguíneo. Y cualquiera que este falte, por ejemplo, si falta complemento, si nos faltara complemento, hay varios tipos de complemento. Complemento 2, 3, 4, 5. Entonces, si nos faltara algún tipo de complemento, tendremos también un tipo de inmunodeficiencia. Cualquier alteración, si nos faltaran los receptores tipo TOL, también tendremos un tipo de inmunodeficiencia. Generalmente, la alteración de alguno de estos es por un problema congénito. Las personas nacen ya con esta deficiencia. Nacen con falta de complemento, nacen con falta de receptores tipo TOL, nacen con alteraciones que impiden que se formen las inmunoglobulinas A, por ejemplo, la L o la G, o que se produzca mucha inmunoglobulina. Eso lo van a ver los otros cursos cuando lleven el tema de inmunodeficiencia. ¿No? Pero cualquiera de estos puede fallar, generalmente en procesos de inmunidad e inmunodeficiencia primaria, o sea, congénita. Entonces, estos también son partes del sistema inmunitario. La B2 hemos hablado, el linfocito T, acá está por ejemplo, el linfocito T, ¿cuál es la linfocina característica y qué hace esta linfocina, ¿no? ¿Qué hace? Por ejemplo, los linfocitos TH activan los linfocitos B y T y los macrocitos. Generalmente cuando hay inmunodeficiencias, puede haber deficiencias de T o B aisladas, pero son raras. Lo más frecuente es que si se altera la inmunidad, si se altera algo se altera del linfocito T, también repercute en el linfocito B. ¿Por qué? Porque los T y los B se interrelacionan, se comunican entre ellos. Ya, no son aislados. No viven, yo soy T y tú eres B y estamos separados toda la vida, no. Hay una interrelación estrecha entre T y B. Les decía hace un momento que las células presentadoras de antígeno
llevan la información al linfocito T, pero el linfocito T esa información la analiza y se transfiere al linfocito B, para que el linfocito B pueda luego a través de las células plasmáticas formar anticuerpos específicos. Entonces siempre va a haber una interrelación entre T y B. Entonces lo que afecta al T también repercute en el B, o al revés, ¿no? Lo que afecta al B repercute en el A, en el T. Las plasmáticas, los macrófagos. Acá los macrófagos. Son células de gran tamaño, citoplasma voluminoso, color rosáceo, debido a que tiene un retículo pulpático liso, tiene una parte de Golgi. Papel importante de la respuesta inmunitaria por el T, o sea, cuando tenemos hipersensibilidad tipo 4, se van a formar estas células epitelioides. Estas son epitelioides que se forman a partir de macrófagos. Los granulomas se forman a partir de macrófagos. Además, los macrófagos forman parte del sistema macrófagocítico. Tenemos macrófagos tisulares fijos, ya los conocemos, ¿no? Son macrófagos que radican en diferentes tejidos, en tejidos conectivos sobre todo. Por ejemplo, la microglia, los citoplasmas, son macrófagos tisulares fijos. Luego tenemos macrófagos secretores. Las células epitelioides se van a formar cuando se forma un granuloma. Los granulomas se forman cuando tenemos un elemento que nuestro cuerpo no lo puede destruir. Cuando tenemos el bacilo de Koch. Un macrófago no puede. 50 macrófagos no pueden. 1000 macrófagos no pueden y se recubren alrededor. Y esos macrófagos se van a transformar en células epitelioides formando un granuloma. Entonces, a partir del macrófago se forman las células epitelioides y el conjunto de células epitelioides forman el granuloma. Eso es una respuesta ante algunos elementos extraños que no se pueden eliminar por diferentes características, ¿no? Y acá tenemos también las células presentadoras de antígenos, que mencioné, ¿no? Las células presentadoras de antígenos igual, es parte del sistema fagocítico, ¿no? Mononuclear fagocítico. Son las células que se encuentran generalmente por debajo de los epitelios o se encuentran en el ganglio linfático. Por ejemplo, en el pulmón llamamos macrófagos alveolares, en el hígado se requiusa, en el cerebro la microglia, en la piel las células de Langerhans, ¿no? Son células que derivan de los macrófagos. Todos son macrófagos, pero con diferentes diferenciaciones. Macrófago, ¿no? Que ha fagocitado con pigmento amarillento. Muchas veces en la piel fagocitan hemosiderina. Específicamente las células presentadoras de antígeno fagocitan y procesan los materiales antigénicos, luego los presentan a los linfocitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las células de Langerhans a nivel de la piel, las células reticulares dendríticas de los ganglios linfáticos, células intersticiales dendríticas, células vegetales de la sangre y células de la microglia. A todas estas se les considera que son células presentadoras de antígeno. Pero en realidad, en el fondo, todos son macrófagos. Son macrófagos, digamos, especializados. Aquí están estos macrófagos, que en este caso se llaman células presentadoras de antígenos dendríticos en el ganglio linfático. Bien. ¿Cómo identificamos a los linfocitos? Ya que he dicho antes, hay el CD3, el CD20, pensamos mucho de esos para poder. Por ejemplo, CD3, linfocito T. ¿Ya? ¿Linfocito T? CD3. El CD45 es el antígeno común leucocitario a todos los glóbulos blancos. El CD20, B, pero también lo que sucede acá pueden ver 19, 22, dice. Lo que sucede es que el linfocito B y el T tienen varias etapas de desarrollo. Se forman como un blasto, leucoblasto, hasta que llega un leucocito. Pero para que sea de un leucoblasto, para que llegue al leucocito, digamos un linfocito B inmaduro a un linfocito B maduro, va a pasar por varias etapas. La forma madura la detecta el CD20, pero las formas inmaduras, nosotros el C19, el C18, el C22, estas otras formas, lo mismo pasa con el linfocito T. Tiene formas inmaduras, y tiene formas maduras o tiene formas especializadas. Por ejemplo, el CD3 es en general para todos los linfocitos T.
Pero si yo quiero un linfocito T ayudador, o sea, el helper, específicamente el CD4. En algunos casos yo necesito saber qué cantidad de linfocitos T CD4 tiene esa persona. No, por ejemplo, el caso de SIDA, VIH. Entonces, ahí ya no pido CD3, ahí pido CD4. Pero en esos casos no se pide inmunohistoquímica, ahí se utilizan otras técnicas que se llama sintometría de flujo. La sintometría de flujo es una técnica en la cual se cuenta el número de glóbulos blancos en forma específica, ¿no? Entonces se cuenta. Y eso se utiliza en los casos de VIH-Sida y en los casos de linfoma o leucemia. Leucemia más que linfoma, la leucemia. Porque las leucemias no forman masa tumoral, las leucemias se encuentran en la sangre. Entonces, cuanto más sangre, cuanto más glóbulos blancos neoplásicos hay en la sangre, más agresivo el tumor. Pero si yo doy tratamiento, yo lo que espero es que esas células que estaban así sean menos con el tratamiento. Entonces, por eso es importante la sintometría de flujo. Yo puedo contar el número de células. Antes del tratamiento tenía 1000 células. Con el tratamiento bajó a 100, 50, 30 y se mantuvo en la sintometría de flujo me ayuda a ver eso. Cómo con el tratamiento voy bajando el número de células neoplásicas. Y en el SIDA es al revés. En el SIDA, ahí van el VIH hace que disminuya el número de glóbulos TSD4. Con la sintometría de flujo yo veo qué cantidad de linfocitos T CD4 tiene esa persona y sé en qué momento está en estadio SIDA y ya sé más o menos estoy pronosticando si no está respondiendo al tratamiento, porque ellos reciben un tratamiento antirretroviral. Entonces ya sé que esta persona no está respondiendo al tratamiento, ya puedo estar pronosticando mal pronóstico, ¿no? Y acá tiene una menor cantidad de linfocitos, significa que su periodo de vida va a acabar, se va a morir pronto. Para eso se utiliza el sintometría de flujo. El timo es un órgano linfoide. El timo vamos a tener su estructura histológica, algo muy característico en ellos es linfocitos T, pero esos linfocitos T van a estar soportados no por tejido conectivo, como es en muchos casos, sino por células epiteliales. Acá las pueden ver células retículo epiteliales. Entonces, en el timo, lo que va a haber es células, es un tipo de células epiteliales que sirven de sostén. Si ustedes recuerdan, casi todo el tiempo hemos dicho que las células epiteliales son las principales, las funcionales, y el tejido conectivo que está alrededor es el estroma, ¿no? Lo que lo sostiene. En el caso del timo, las células más importantes son los linfocitos T, porque es un órgano linfoide. Pero esos linfocitos T no están en el aire, se sostienen en el árbol. Las células que sostienen a los linfocitos T son las células retículo epiteliales. Es un tipo de célula epitelial. ¿Qué significa? Que tienen queratina. Entonces, esas células retículo epiteliales van a estar tanto en la corteza del timo como en la médula. Y en el caso de la médula, van a formar unas estructuras redondeadas, arremolinadas, bien llamativas, que se llaman corpúsculo de Hasal. El corpúsculo de Hasal, con H, doble S, Hasal, este corpúsculo de Hasal es un conglomerado de células retículo-epiteliales que se encuentran en la médula del timo. El timo tiene una corteza donde están los linfocitos de forma abundante, el linfocito T, y tiene una médula donde hay pocos linfocitos. En la médula es donde vamos a encontrar estos conglomerados de células retículo-epiteliales que se llama corpúsculo de Hasal, que es característico del timo. Eso es característico. No hay otro órgano que no sea el timo. No es del timo. El timo, conforme vamos envejeciendo, se va atrofiando. De niños y de fetos tenemos unos timos muy voluminosos que ocupan el mediastino, ¿no? El mediastino superior, por encima del corazón. Pero después del nacimiento, los timos involucionan y se llenan de grasa y se fibrosan también, como vemos. Una persona adulta, una persona mayor, un adulto, tiene muy poquito timo,
la mayor parte del tejido es grasa o tejido conectivo, como ven acá, ¿no? En cambio, un recién nacido o un feto tiene un timo muy voluminoso, muy grande, bien llamativo, casi, bueno, no es el tamaño del corazón, pero se le acerca, son grandes. En cambio, un adulto, el timo pasa desapercibido, se ve como una bolita de grasa nada más. Esta que es un ganglio linfático. El ganglio linfático es el órgano linfoide que tenemos más distribuido en todo nuestro cuerpo. Tenemos ganglios linfáticos en grupos, ¿no? Axilares, a nivel cervical, retroalveolar, ¿no? A nivel inguinal, a nivel de los territorios vasculares de la arteria, a nivel mesentérico, ¿no? Entonces están divididos en diferentes, a nivel del hilio pulmonar, a nivel del hilio hepático, renal, etc. Ahí tenemos del hilio pancreático. Entonces, tenemos muchos ganglios en diferentes regiones. Esos ganglios linfáticos están unidos unos a otros por vasos, se llaman vasos linfáticos. Como es un órgano linfóide, tiene una cápsula. Por debajo de la cápsula se encuentra un vaso linfático. Otra cosa, que los ganglios linfáticos tienen varios. Acá le llega la linfa. Al ganglio linfático le llega la linfa a través de varios vasos linfáticos aferentes. Entonces, tenemos ahí, pongamos que este es el ganglio linfático, le van a llegar por varios vasos linfáticos aferentes, vasos linfáticos aferentes. Llega la linfa. Entonces, acá lo que va a llegar es linfa. Y por acá también va a salir la linfa. Pero este es un vaso linfático eferente. Entonces, lo que tiene el ganglio linfático es varios vasos linfáticos aferentes, ingresan la linfa, pero digamos que es una linfa sucia. La linfa, por ejemplo, la persona tiene una infección en el hombro, esos microorganismos o células muertas, lo que haya, a través de macrófagos, van a pasar a través de los vasos linfáticos al ganglio linfático de la zona axilar, o más frecuente de la garganta al cuello, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que los ganglios se inflamen, aumenten de tamaño y duelan. ¿Por qué duele? Porque los ganglios están rodeados por una cápsula. Entonces, cuando la cápsula se estira, eso produce dolor. ¿Y por qué crecen? Porque los ganglios linfáticos están formados por tejido linfoide. ¿Qué es el tejido linfoide? El tejido linfoide son los folículos linfoides. Entonces, en una infección o una inflamación, los agentes extraños, que son antígenos, llegan al ganglio linfático a través de varios vasos linfáticos aferentes y se van a depositar acá. Y ahí van a ver, acá van a estar las células, estas son las penetrales en un rato que mencioné. Van a filtrarlas y van a reconocerlas como extrañas, y estos folículos linfoides van a empezar a crecer. ¿Por qué crecen? Porque se van a empezar a formar más glóbulos blancos, o sea, más linfocitos, para protegerlos. Y eso hace que el ganglio linfático aumente de tamaño. Como aumente de tamaño, duele. ¿Por qué? Porque la cápsula se extiende. Entonces, en todo este complejo de folículos, la linfa ingresa, se cuela, se limpia, se purifica. Y por acá, por un único vaso linfático eferente, sale la linfa y la limpia, ¿no? Si este ganglio ha logrado limpiar todo, va a salir limpia. Pero generalmente no ocurre eso, ¿no? Hay varios ganglios uno al lado del otro. Entonces va pasando de un ganglio a otro y se va a seguir limpiando, se va a seguir purificando. La idea es que en el ganglio linfático, en el tejido linfoide, quede atrapado todo aquello que sea extraño o anómalo o dañino en nuestro cuerpo. Y acá en el ganglio linfático van a haber linfocitos, macrófagos, células plasmáticas que van a destruir a esos elementos extraños, ¿no? Entonces, de esa forma funciona el ganglio. Entonces, el ganglio tiene una cápsula, tiene una corteza, tiene una médula, y entre ambos, entre la corteza y la médula, tiene una paracorteza. En la práctica la vamos a ver un poquito más detalle esto,
Pero esa es la idea, ¿no? Hay un tejido linfoide organizado que va a eliminar o retener todo aquello, va a retener todo lo que ello que es extraño y sus células que se encuentran ahí van a eliminarlo, ¿no? Van a destruirlo. Entonces va a haber un periodo donde los ganglios linfáticos se inflaman, se hinchan, producen dolor. Entonces hay varios vasos linfáticos aferentes y un solo vaso linfático eferente. Acá está la corteza, con los folículos linfoides, la paracorteza y en el centro la médula. ¿Qué hay en la médula? En la corteza hay folículos linfoides. En la paracorteza hay tejido linfoide pero sin formar folículos. Y en la médula lo que hay son senos venosos. Estos vasos que ven ustedes aquí, ¿no? Arterias, venas y senos vasculares van a estar en la médula. Acá ven ustedes un folículo linfoide con su centro germinativo. La F corresponde al centro germinativo. ¿Ya? Aquí tenemos el centro germinativo de un color y la corteza del ganglio con otro, folículo linfoide con otro color. Aquí está el linfocito T y en esta parte de acá que son más grandes, linfocito P. Pero también pueden ser las plasmáticas y macrófagos. Nuevamente, característicamente son varios vasos linfáticos aferentes y un solo vaso linfático eferente. Al final está como un colador. Entra la linfa sucia y sale la linfa limpia, ¿no? Esto es lo que forma el ganglio. Interesante. El vaso va a tener dos zonas, la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa roja, vamos a ver en la práctica más. La pulpa roja y la pulpa blanca. Acá. Miren, este es un corte de vaso. Estas estructuras redondeadas, ven ustedes aquí, que tienen tejido linfoide, que son azulitas. Estas corresponden a la pulpa blanca. Y lo que está aquí entre ellas, donde se ve un tono más eosinógeno, es la pulpa roja. Pulpa blanca, pulpa roja. Y además tiene su cápsula que lo rodea, una cápsula gruesa. El tejido linfoide está aquí, en la pulpa blanca. Y característicamente la pulpa blanca tiene un folículo, que lo están viendo, pero ¿cuál es la característica de este folículo que lo diferencia del folículo del ganglio linfático? Tiene un seno. Un seno, creo que. Acá. Sí tenía seno, creo. Sí, ahí está. Esto que ven acá. Una venita. Es un vaso sanguíneo, una arteria. Ajá. Los folículos de la pulpa blanca del vaso linfático, del vaso, tienen una arteriola, que tiene una arteriola central en el folículo, ¿no? Esta arteriola que está acá. A ver, aquí, es una arteriola. ¿Dónde se pone la arteriola? En el folículo linfoide de la pulpa blanca del vaso. Entonces, si ustedes encuentran un folículo, puede ser secundario como este, o puede ser primario, pero ese folículo tiene una arteriola ahí, automáticamente quiere decir que eso es vaso, eso no es ganglio linfático. El ganglio linfático no tiene arteriola. El timo no tiene arteriola. ¿Ya? Entonces, cuando vemos el folículo linfoide, que puede ser secundario, como justamente es aquí, miren acá, también, siempre va a tener una arteriola. O sea, con un momento, si yo le pregunto qué órgano es, tienen que decir vaso automáticamente. Porque el único que tiene, o con estos momentos, si quieren, para que lo vean más bonito, más completito. Entonces, folículo linfoide, con una arteriola central, se llama órgano vaso.
Pulpa blanca. Y la pulpa roja es una serie de canales que ustedes ven aquí. Estos canales se llaman sinusoides, por acá circula la sangre. Y el espacio, bueno, el espacio no, la zona que se encuentra entre un sinusoide y otro. Flow, Vamos a buscar. flow. ¿Cuál era? Ya, acá mejor. Ahí ven Flow, ustedes, cordón. estos espacios son vasculares. Se llaman sinusoides, Sinusoides. igual que en el hígado, es un sinusoide. Por acá circula la sangre. Y la zona sólida que se encuentra entre un sinusoide y otro, este es otro sinusoide. Y esa zona sólida, ven aquí, esta sólida, esto corresponde a los cordones, senos y cordones esplénicos, o también llamados cordones de Pilger. Entonces, senos y cordones. ¿Qué hay en los senos? Sangre. ¿Qué hay en los cordones? En los cordones hay linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. Cuando por ejemplo, cuando las plaquetas, los glóbulos blancos o los glóbulos rojos envejecen, quedan atrapados en los cordones. Y automáticamente los macrófagos, los linfocitos que están en esta zona, van a destruir a ese glóbulo blanco o a esa plaqueta o a ese glóbulo rojo envejecido. Entonces, para eso están acá, cordones, senos y cordones. En el caso del ganglio linfático, se llaman sinusoides igualitos, pero se llaman, como son más chiquitos, se llaman acá se llaman senos, en el ganglio linfático se llaman sinusoides. Sinusoides y también son cordones. Sinusoides y cordones en el ganglio, senos y cordones en el vaso. En el caso del vaso linfático, en el caso del ganglio linfático, lo que va a entrar es linfa solamente. Linfa. En el caso del vaso, lo que ingresa es sangre. Sangre total. ¿No? La sangre. Entonces, digamos que el vaso es como un filtro de toda la sangre. Y los ganglios son como filtros de la linfa. ¿Bueno? Entonces, ahí tienen ustedes tejido linfoide, que es la pulpa blanca, y los espacios vasculares, los cordones que están ahí. Acá está bonito. Seno son los espacios y cordón la zona sólida. Senos y cordón. Esto es en el caso del vaso. El timo ya lo hemos visto. No. El timo está formado por lóbulos. Ahí está. Mira. Los lóbulos son asimétricos, no tienen una forma. También es un órgano encapsulado, pero su cápsula es mucho más delgadita. Ahí lo ven, una cápsula bien finita. Una característica del timo es que no hay folículos. El timo está formado solamente por linfocitos T. No hay folículos. Lo que está en la parte periférica o superficial se llama corteza, eso se llama corteza. Y lo que está en el centro se llama médula. Habíamos dicho que el timo tiene la característica de tener células epiteliales, ¿no? O retículos epiteliales que la sostienen. Y su característica más importante, lo que más se nota, son estos que están acá, que son conglomerados de células epiteliales, formando lo que se conoce como el corpúsculo de Casal. Lo que ya está muerto. Entonces, si yo le hago una coloración donde me detecte la queratina, acaba pintando que estas son células epiteliales que tienen queratina, tienen citoqueratina. Entonces, los corpúsculos de Casal son característicos de la médula del timo. La médula del timo. Ahora, donde encontremos médula, van a estar los corpúsculos de Casal. Hay otro corpúsculo de Casal. Y así. Entonces es característico de la médula del timo. El timo entonces tiene lóbulos, tiene una cápsula, tiene corteza, no hay folículos, solamente corteza con linfocitos T, y la médula con abundantes corpúsculos de Casal. Corpúsculos de Casal. ¿Qué son los corpúsculos de Casal? Son conglomerados de células epiteliales. ¿Qué es una célula retículo epiteliales o epiteliales en el timo? Son células de sostén. Son células de sostén. ¿Por qué? Porque las células más importantes en el timo son los linfocitos. La célula principal del timo es el linfocito.
Y el linfocito necesita alguien que lo sostenga. ¿Quién lo sostiene? La célula retículo-epitelial, que es un tipo de célula epitelial. Y cuando esa célula se conglomera en la médula, se le llama corpúsculo de Hazard. Entonces son los órganos linfoides que tenemos que ver. Médula ósea ya lo vemos ahora, solamente vemos estos tres: ganglio linfático, vaso